Hoy, la doble protección. Descubre por qué necesitas respaldos físicos y en la nube. Seres de tecnología, mi nombre es Dani Ambriz, una vez más desde Soluciones Informáticas CERTEI. El episodio de hoy traigo a un invitado especial, pero antes de ello vamos a platicar acerca de cuáles son los segmentos que vamos a tratar el día de hoy. Son 4, comenzando con qué son los respaldos y por qué son importantes. Continuando con respaldos físicos, una opción tradicional pero efectiva, pasando por respaldos en la nube, la era digital al rescate y finalizando con definitivamente lo más importante de esta plática, consejos y buenas prácticas para realizar respaldos efectivos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. El invitado de hoy es Armando Alarcón y igual que en el episodio pasado, Armando, me gustaría nos compartieras quién es Armando, ponte filosófico, cómo es que llegaste hasta aquí, cómo es que en el punto de hoy Armando colabora con Certei. Adelante, Armando. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias. Yo soy Jesús Armando Alarcón Ponce, soy consultor especialista del área de servicios como ingeniero en respaldos. Como ya aquí, va con 3 años de experiencia en el ámbito de todo el tema de TI, más enfocado al tema de respaldos. Y como apoyo ahí en Certei, pues apoyo, digamos, en la parte de consultoría, específicamente el tema de respaldos para todo tema de dimensionamiento, para arquitectura, buenas prácticas y dimensionamiento. Va, muy amable por compartir de usted. Entonces, pues entremos de lleno. Ahora sí, Armando, ¿qué te parece? Vamos a darle con el segmento uno y pues tengo algunas preguntas para ti. La primera sería, ¿cuáles son las principales amenazas que pueden afectar nuestros datos? Ok, muy bien. Mira, las principales vendrían siendo, primero que nada, los ataques de ransomware por medio del hacking. Algunos desastres, ya sean naturales o ya sean artificiales, por decirlo de alguna manera. La pérdida de información también, ya sea por dolo o por accidente. Y con dolo me refiero a que posea algún accidente, entre comillas, premeditado o con el fin de dañar a la empresa o con el fin de dañar a alguien. Y en cuanto a desastres naturales, también como artificiales, pues podemos encontrar hasta cosas tan naturales como inundaciones, lluvias, incendios y cosas artificiales como la falla de un sistema, ¿no? La falla de una base de datos, la falla de un disco, la falla de un procesador, etcétera. Y Oye, por esto, dime. no, dale, yo te pregunto. Ok, sale. Y por eso, porque nos protegemos de ellos, es muy sencillo. Todos estos desastres incurren en tener una operación en crisis y detenida, lo que en términos de negocio, pues es la pérdida de operación y por ende pérdida económica en una empresa, en una organización. Entonces, todos nosotros como empresa debemos estar conscientes de cuánto dinero estamos perdiendo por cada hora, por cada día, por cada semana detenida. Y una mala de las costumbres es no prever este tipo de temas hasta que sucede, ¿no? Y ahí es cuando pues, las empresas se quiebran o en el mejor de los casos se logran recuperar, pero tardan así días, semanas, incluso meses, y sin contar el retrabajo que se ha hecho para poder recuperarse, ¿no? Entre uno de esos incidentes. Ok, porque por ejemplo, justamente eso te iba a preguntar, o sea, en veces era algo que platicaba yo con Joss en el episodio pasado y hablamos de que muchas veces eh, las empresas suelen ni siquiera tener el conocimiento de dimensionar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y esto es lo que acabas de decirme, ¿no? O sea, cuál es la pérdida que puedes llegar a tener, o sea, incluso hasta tu propia empresa, tu propio negocio puede caer por completo, o sea, hasta llegar a la quiebra por perder ciertos datos, ¿no? O sea, no sé si tengas algún dato, digo, más que dato, como alguna historia que me puedas compartir acerca de eso, o sea, de alguna empresa que conozcas que haya sido un poco, digamos, como famoso en el rollo, no importa que no menciones cuál es en caso de que la información se tenga que cuidar, pero que me puedas decir así de alguien que le fue brutal con un tema así. Sí, claro, te puedo compartir dos casos en una misma empresa, como dices, por temas Date. de seguridad, no voy a decir el nombre como tal. Pero, pues esta empresa ha sido atacada 2 veces en los últimos 3 años. Entonces, la primera vez, es cierto que no estaba bajo un esquema tan estricto, ni de seguridad, ni de respaldos. Entonces,
fue un golpe muy duro, definitivamente fue muy duro porque se tuvo que retrabajar de cero. Nosotros en conjunto con ellos hubo mucho apoyo de nuestro lado para retrabajar, recrear servidores, recrear sistemas, recrear archivos desde cero prácticamente. Y pues fue un trabajo de semanas para estar en productivo y meses para remediar ahora sí todo el ataque que sufrió por un ataque de ransomware, ¿no? Primero les hackearon y después ya desplegaron el ransomware, cifrándole pues todos los servidores, todos los archivos. Y específicamente, muy importante, que antes de irse por el lado de los servidores, de los sistemas, encriptarlos o cifrarlos, como le decimos nosotros, lo primero que fueron a hacer fue cifrar los respaldos que estaban locales para como primer target en caso de que, porque si lo primero que hacen es cifrar los servidores, pues nos vamos a dar cuenta muy fácilmente, ¿no? Luego, luego. Pero si lo primero que hacen es cifrar los respaldos, entonces es como que ya es un poquito más difícil de identificar y el momento de que ya cifran los servidores, ahora sí, ya cuando nos damos cuenta, pues ya no tenemos ni servidores ni tenemos respaldos para eso. Y pues un año después le volvió a pasar, sin embargo, ahí estuvimos un poco más preparados, tanto en temas de seguridad como en temas de respaldos, y nos logramos recuperar en cuestión de un par de semanas, o creo que en una semana, trabajos intensivos, recuperando la información de diferentes medios, locales y nube, y pues se logró. Un escenario que nada que ver con el primer ataque que fue de varias semanas y casi 2 meses ahí para hacer una remediación al 100%. Oye, pero por ejemplo, ahí ¿qué te iba a preguntar? ¿Fue misma situación? O sea, o ya mínimo, o sea, si fue ransomware en las dos ocasiones, o sea, no fue igual, supongo, o sí. Fíjate que fue exactamente igual. Ambos ataques de hackeo y pues les despliegue de un ransomware. Solo que te digo que la segunda ocasión estábamos afortunadamente mejor preparados, pues con una recuperación mucho más estable y fluida, definitivamente. Ok, entonces definitivamente yo creo que esto nos da pie a la segunda pregunta, que sería, ¿qué características debe tener un buen sistema de respaldos para que garantice la seguridad? Ok, muy bien. Mira, un buen sistema de respaldos y también en base a las buenas prácticas consta, primero que nada, en separar nuestros componentes del sistema de respaldo. Es decir, normalmente y la mayoría de las soluciones de respaldos constan de varios componentes. Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, el servidor de respaldos es un componente en el sistema. Y luego también tenemos una consola de respaldo, que es donde vemos gráficamente o la interfaz gráfica de nuestro servidor de respaldo. Luego hay otros componentes como servidores proxy, para respaldos físicos, proxy para equipos virtualizados. Y por último tenemos el repositorio de respaldos, perdón. Ahí la complejidad de los componentes puede variar dependiendo del escenario, pero normalmente esos son como que los principales. Entonces, en resumen, normalmente suelen ser estos componentes y una mala práctica en esto es instalar todos estos componentes en un solo servidor o en una sola máquina virtual. Esto implica que haya una alta carga de trabajo para un solo equipo y en caso de que pueda haberse afectado el performance de ese equipo, pues se ve afectado todo el performance del sistema. Entonces, lo mejor y las buenas prácticas para mantener un sistema de respaldos seguro, confiable, primero que nada, es separar estos componentes. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi servidor de respaldos aquí, quiero mi consola en otro servidor, quiero este proxy acá en otro servidor, quiero este otro proxy aquí de acá, y mi repositorio pues separado, ¿no? Totalmente, que se guarden los respaldos en un equipo físico diferente. Entonces, de Órale. esta manera, así nos aseguramos de que nuestro sistema, aparte que es más complejo, es mucho más difícil de que lo lleguen a detectar, porque a lo mejor si llegan a entrar a un proxy, pues ok, entran a un proxy, pero no entraron a este otro proxy, no entraron al servidor de respaldos, que es el cerebro como tal. Entonces nos puede ayudar mucho más a minorar un ataque o algún desastre en general. Vale, ok. Y entonces ahora sí comencemos con la división entre respaldo físico y respaldo en la nube, comenzando con cuáles son las ventajas de utilizar medios de almacenamiento que sean locales. Ok, sale. Mira, aquí te platico. La principal ventaja es la disponibilidad. Porque nosotros, al tener nuestros respaldos locales y físicamente alcanzables dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa,
Implica que por el simple hecho de tenerlos ahí a la mano, vamos a poder recuperarnos ante un desastre más fácil y rápido, porque simple y sencillamente lo tenemos ahí localmente y los tenemos rápido acceso a ellos. Entonces, solo por tenerlo ahí cerquita de manera fácil, por decirlo de una manera, nos ayuda mucho. Ahora, también depende mucho del tipo de discos que nosotros implementemos en estas tipos de soluciones. Ya sean discos duros, ya sean discos de estado sólido, discos como 7200 revoluciones, 10.000 revoluciones, 15.000 revoluciones, o discos de estado sólido directamente. Entonces, cuanto mayor nos vayamos al performance de los discos, pues mayor performance vamos a tener localmente en nuestro sitio para tener una recuperación más rápida y más sencilla. En cuanto por ejemplo, dispositivos de cintas, es cierto que cada vez se usan menos, pero la principal característica de tener los respaldos en cintas es por temas de longevidad, es decir, tener esa información guardada por meses o incluso años, por el simple hecho de tener ahí un pequeño respaldo, o incluso por un cumplimiento de la misma empresa, por un organismo o por una certificación de la empresa. O sea, entonces ahí, por ejemplo, el tema de la certificación, ¿hay certificaciones que te piden tenerlos en cinta o cómo está ahí el business? Digo, porque lo mencionabas, me quedó duda. Es correcto. Hay certificaciones o hay incluso algunos organismos o incluso en las empresas o organizaciones como políticas internas tienen ese tipo de políticas o ese tipo de reglas de que se tiene que tener protegida la información, no sé, pueden ir desde un mes atrás hasta 5 o 10 años atrás. Entonces, específicamente para ese tipo de soluciones de cinta, se utilizan esos para tener como que mucha longevidad en los respaldos, al tener mucho tiempo atrás esa información en caso de que cualquier cosa suceda. Oye, ¿y qué precauciones debemos tomar al utilizar respaldos físicos? O sea, ¿cómo podríamos garantizar que se va a tener como una seguridad de nuestra información? Ok, ahí lo primero es mantener, primero que nada, y como en muchas de las soluciones, ya sea de respaldo, seguridad, infraestructura, lo primero es mantener nuestros sistemas actualizados, tanto de respaldos como de arquitectura de TI en general. Y con esto me refiero a tener las soluciones de respaldo en un último parche, por ejemplo, o en su última versión, así como también pues, componentes, por ejemplo, nuestros servidores Windows que estén integrados o que sean componentes del sistema de respaldos, pues mantenerlos actualizados, igual ya sean Windows o Linux o cualquier sistema operativo que se encuentre en la arquitectura. Y pues mantener el firmware de todo el hardware, especialmente en los discos, porque también es importante mantener actualizado el firmware de los discos, que eso nos provee mejor performance al momento de guardar ahí nuestros respaldos. Al fin y al cabo, los respaldos se van a guardar en esos discos. Y también por la parte de los controladores, es importante también mantenerlos actualizados. Y sin mencionar el mantenimiento preventivo, como pues, limpiar los servidores con aire comprimido, el polvo. Entonces, todo este tipo de mantenimientos preventivos que ya se hacen, pues es cuestión de seguirlos haciendo y mantener todo en su medida actualizado. Y en Oye, cuanto a... dime. no, dale, dale, perdón. No Sí, te preocupes. continúa. En cuanto a mantener la seguridad, pues es un tema aparte, ya que en caso de que así se relaciona con tener algunas herramientas, se relaciona más a tener herramientas de ciberseguridad vigentes y principalmente monitoreadas que apoyen a mantener un ambiente seguro de respaldos para que o sea, estas herramientas protejan el ambiente de respaldos también. Ok. Y por ejemplo, en el tema de la administración, ¿cómo sería una administración eficiente? El tema de una administración eficiente se da ahora sí que a nivel recurso humano, es decir, quién va a ser el responsable de administrar dichas tareas o quiénes van a ser los responsables o qué áreas van a ser las responsables de administrar dichas tareas de respaldo. Pero sí, afortunadamente las soluciones de respaldo son automáticas y autónomas en cierta medida, es decir, que nosotros lo único que tenemos que hacer es monitorearlas de vez en cuando estar revisando que se hagan esos respaldos automáticos con los cuales pues, nosotros contamos gracias a estas soluciones y que encima son autónomas porque en algunas ocasiones, cuando hay alguna falla, hay algún tema que se tenga que resolver, pues la misma herramienta de respaldos pues la llega a solucionar por sí misma, sin tener interacción con el recurso humano.
Pero sí, en tema de administración, pues depende mucho de quién sería el responsable de dichas tareas de monitoreo, especialmente de monitoreo. Ok. Ahora sí, entonces, una vez dicho esto, pasemos a los respaldos en la nube. ¿Y cuáles serían las principales ventajas que tú observas al utilizar un servicio de respaldo en la nube? Muy bien, claro que sí. El servicio en la nube o los respaldos en la nube en contraparte de los respaldos locales o respaldos físicos, ahora hay una serie de desventajas y desventajas. La desventaja de tener los respaldos en la nube es el tema de la disponibilidad, ya que al tenerlos, por el simple hecho de tenerlos a una gran distancia, ya sea en Azure, Amazon, Google Cloud, donde es Alibaba, donde sea donde se tengan los respaldos, pues por ende sabemos que no los tenemos a la mano de la manera sencilla y simple. Entonces, por lo que implica tener un tiempo extra al momento de querer recuperarnos. Eso vendría siendo como el tema de desventaja en comparación a los locales, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es la seguridad, puesto que ya no tenemos los respaldos accesibles localmente, pero sí los tenemos más seguros en la nube, en una nube pública o alguna nube privada. En caso de algún desastre, pues también tenemos algún desastre mayor que también implica perder los datos locales, pues ya tenemos los respaldos asegurados en la nube. Porque como te comenté, en el caso este de ransomware que le pasó aquí a una empresa, pues la primera vez ellos no tenían respaldos en la nube, entonces cuando les cifraron los respaldos locales no tenían a dónde irse. En esta segunda ocasión que pasó un desastre parecido, que les cifraron los servidores, ahora sí tenían una solución en la nube y aunque les cifraron los respaldos locales, ahora sí sabían y podían recuperarse de la misma nube. Es decir, digamos que es una balanza entre respaldos locales y respaldos en la nube, por esto que los locales nos dan disponibilidad, pero menos seguridad. En cuanto a la nube, nos dan menos disponibilidad, pero más seguridad hasta en este tipo de casos. Oye, Armando, ahí yo tengo una duda con respecto a de si crees conveniente platicar un poco de la solución en cuanto a la marca que se utilizó o que, bueno, pues que en este caso me imagino hiciste uso, ¿no? Para poder realizar esto. ¿Tú cómo ves? Es posible que podamos, digo, tenemos de algunas marcas como que ya nos han dado la luz verde, ¿no? De hacer uso. No sé si creas tú conveniente que los mencionemos. ¿Podrías decir cómo utilizaste tú la marca para poder solucionar este problema? Sí, claro que sí. Prácticamente con las marcas y con las soluciones, lo que se hizo fue pues, un tema de restauración, así es como se le conoce. Agarramos los respaldos, ya sea locales o ya sea en la nube, y hacemos un proceso de restauración en la cual pues, restauramos los servidores a un punto anterior de su vida. En ese caso creo que estaban como que un par de días antes de que pasara el desastre. Entonces, pues sí, se hace un proceso de restauración donde se restauran las máquinas virtuales, en este caso de las máquinas virtuales, y se prueba nuevamente la disponibilidad en red, se prueban los sistemas, se prueban los servicios para revisar que todo haya funcionado bien y que el servicio y que el servidor pues, esté trabajando como normalmente lo hacía. Oye, por ejemplo, hay muchas de las preguntas que se suelen tener, bueno, me he fijado yo acá desde mi cancha en la mercadotecnia, el cómo existe la duda del cómo es que el usuario puede garantizar la seguridad del dato en la nube. O sea, digo, no sé qué comentario me puedas dar tú con respecto a eso. Aquí como que depende también del tipo del servicio o de la solución que se mapee o que se quiera adquirir o que se necesite adquirir. Por ejemplo, hay servicios que nosotros lo denominamos como BaaS, BaaS, que significa Backup as a Service, o sea, respaldo como Ok. servicio. Ese tipo de soluciones pues ya te dan toda la seguridad requerida, es decir, te dan cifrado en movimiento, te dan cifrado en reposo de los datos que están respaldando y encima pues ya te brindan ellos seguridad tipo firewall, seguridad de endpoint, antivirus, anti-malware, anti-ransomware. Entonces como que depende mucho de la solución. Y hay nubes en las que no te dan una solución como tal de ciberseguridad y por ende eso se tiene que correr por nuestra parte o por parte de las empresas. Es decir, yo contrato un servicio de nube en el cual únicamente me enfoco en el almacenamiento de la nube, pero yo tengo que proveer mis políticas, tengo que proveer mi firewall
tengo que proveer un firewall virtual en la nube, claro, políticas de acceso a red, permisos, antivirus, anti-ransomware, en un ambiente de nube para poder tener ese servicio, o más bien ese nivel de seguridad, como cuando se ofrece un servicio como backup, como servicio. Entonces ahí me gustaría que dieras como algunos aspectos o sea, ¿qué aspectos consideras tú que uno al momento de elegir un proveedor deba como que tener así en mente o deba estar atento al contratarlo? Ok, claro que sí. Mira, yo creo que aquí sería como que decisión prácticamente de las empresas de hasta qué punto va a ser su administración. Es decir, si yo deseo como empresa un servicio totalmente automático, autónomo, que no me tenga que preocupar por temas de seguridad, más bien que los tenga que tercerizar, que para mí sea más fácil tercerizar temas de seguridad, firewalls, certificación, ISO, por ejemplo, todo ese tema de seguridad, pues yo me enfocaría por un BAS, un Backup as a Service, para tener yo esa seguridad de que no me vas a tener que estar enfocando a temas de seguridad y únicamente enfocarme a mis respaldos. Pero en caso de tener yo la certidumbre y la certeza de poder manejar todo un esquema de seguridad, al igual que lo tengo local y tengo toda la certeza de poder manejar una nube, pues yo puedo elegir, y si tengo el recurso humano necesario, puedo elegir hacerlo de esta manera y hacerlo todo de manera em, digamos, propia, ¿no? O sea, con mis propias políticas, con mis propias soluciones, con mi propio todo, ¿no? Ok, bien, entonces pues ahora sí ya sin más preámbulo, ¿qué ondas con los consejos y buenas prácticas que nos puedas ofrecer? Me gustaría que comenzaras con alguna no práctica que recomiendes. No sé si tengas algún caso ahí que te haya sucedido en donde llegaste y bueno, ya propusiste la primera, ¿no? Donde nos platicabas de este business en el que pues no se contaba con la infraestructura, bueno, con como que ¿cómo se puede decir? Como el cuidado necesario, ¿no? Para que no sucediera después del ransomware el ataque, pero o sea, me refiero a algún consejo que puedas, digo, algún caso que nos puedas dar de alguien que definitivamente no tenía nada, o sea, que le fue también igual fatal, pero que nos lo expliques un poquito más detallado. Sí, claro. En temas de, por ejemplo, no prácticas, no buenas prácticas, es Ajá, definitivamente sí. el no mantener nuestros sistemas actualizados, como lo había mencionado anteriormente, porque a veces tener nuestros sistemas no vigentes provee que se presenten errores en el sistema de respaldos o, o cuestiones que nosotros llamamos acá en TI bugs, que son problemitas que no nos permiten hacer ciertos procesos en los respaldos. Y a la mera hora de querer hacer una restauración o querer hacer pruebas, pues nos fallan. ¿Por qué? Porque no mantuvimos actualizados nuestros sistemas. Ese vendría siendo como que un ejemplo. O incluso no necesariamente cuando necesitemos restaurar o hacer pruebas, sino simplemente que nos llegue una auditoría y nos quieran auditar todo nuestro sistema de respaldos y a la mera hora que pase que no está funcionando, pues es un tema de auditoría y que les puede afectar. Y ahí, por ejemplo, las auditorías, ¿te refieres por auditoría que tenga interna la empresa o auditoría pueda ser exterior? Pueden ser ambos, pueden ser tanto interna, pero especialmente las que más pegan, si vengan a ser las externas, o que vengan de algún corporativo o una empresa madre o una empresa padre, que requieran ver como que las políticas de esta subempresa, y pues resulta que no están funcionando como debería. Entonces, pues sí, sí tiende a ser un tema el no mantener nuestros sistemas y nuestras soluciones bien actualizadas. Ok, entonces, mira, definitivamente creo que esto se tendría, bueno, esto se ve más bien como prácticamente lo dijiste en el tema, en el segmento uno, ¿no? En donde estuviste platicando acerca de este business, pero me gustaría que nos dieras así como un estilo, como ciertos puntos, ¿no? O alguna como un estilo, un mapita por el cual tú des consejos o buenas prácticas para realizar respaldos y que sean efectivos. Si es posible eso, Armando. Sí, claro que sí. Mira, de las buenas prácticas, buenos consejos que podría dar, primero que nada es conocer y mapear los términos de RPO y RTO. ¿Qué es RPO? Significa Recovery Point Objective. En resumen, es objetivo punto de recuperación.
Es decir, cada cuánto hacemos nuestros respaldos, es decir, si lo hacemos cada 12 horas, cada 24 horas, cada día, cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el término RPO, que significa que yo tenga mis respaldos hechos cada 24 horas, pues significa que yo estoy dispuesto a perder 24 horas de información en caso de un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, es importante saber qué prioridades les vamos a dar a nuestros sistemas. Por ejemplo, a nuestro sistema de administración de usuarios, como nosotros conocemos como directorio activo de Windows. Y como nosotros no contratamos muchas personas, no agregamos muchos usuarios, a lo mejor estos pueden tener un RPO de una semana. Es decir, que nosotros respaldemos nuestro Active Directory en una semana, pero no hablemos de nuestro servidor de nóminas, no hablemos de nuestro servidor de base de datos, en los cuales eso sí requeriríamos un RPO de 24 horas o incluso menos. El otro término significa RTO, que es Recovery Time Objective, objetivo tiempo de recuperación. Y esto lo que significa, en resumidas cuentas, es cuánto tiempo nos vamos a tardar en caso de que suceda un desastre, cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarnos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? La única forma de saber es haciendo pruebas. Entonces, eso es otro consejo. Conocer nuestras prioridades de nuestros servidores, cada cuánto los vamos a respaldar y hacer constante y periódicamente pruebas de recuperación para saber cómo son nuestros números al momento de que suceda algún desastre y saber cuánto tiempo nos podríamos tardar en recuperarnos en caso de un desastre. Y luego, alguna otra buena práctica que últimamente se está usando mucho es el tema de tener nuestros servidores de respaldos fuera de dominio en lo que nosotros conocemos como un workgroup local o en un subdominio. Eso para evitar elevaciones de privilegios ante algún ataque de ransomware o algún ataque de hacking. Eso saca un poquito más del mapa el dominio de las empresas y no se logran esperar a que haya un grupo local en el cual únicamente están enfocados los sistemas de respaldo. Órale, Y ok. yo creo que el último que podría mencionar es asegurar una estrategia 3-2-1-1. Hoy estuvimos hablando las diferencias, ventajas y desventajas de respaldos locales, respaldos en la nube, pero el deber ser y la mejor recomendación es tener ambas soluciones vigentes, ambas soluciones trabajando. La estrategia 3-2-1 significa tener tres versiones de nuestra información, dos de ellas, una local, una en la nube, y una de ellas fuera de sitio y otra de ellas de manera inmutable, que a lo mejor sería un tema que podríamos hablar más adelante, el tema de inmutabilidad. Pero sí, la buena práctica es tener respaldos locales, respaldos en la nube y respaldos inmutables, es decir, que no sean modificables para tener un ambiente complejo, correcto y sano de respaldos. Bien, pues entonces dejamos para la siguiente el tema de la inmutabilidad. Si estás de acuerdo, hermano, como la béisbol. Sí, claro que sí. Bien, pues seres de tecnología, este es el episodio de hoy. Esto es el tema que se acaba de tratar. Armando es compañero mío aquí en Soluciones Informáticas Certei. Ya se la saben. Si les gustó el episodio, compártenlo, recompártenlo, denle like, denle cariño, denle amor. Un gusto, Armando, haber platicado contigo. Gracias por estar aquí. Una vez más, esta clase de episodios se hacen con el objetivo de que quienes no conocemos, porque es lo que es, ¿no? Por ejemplo, quienes no conocemos tanto de este tipo de temas, entendamos de una manera práctica y con ciertas pues, algunos, ya sea casos de éxito o casos de terror, el cómo la tecnología se lleva a cabo en las empresas, en los negocios. Entonces, Armando, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Va que va. No, muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto compartir siempre la información y las experiencias. Ya está. Cuídense todos, seres de tecnología. Hasta la vista. Cuídense.